Listo, buenas tardes. Listo, entonces, hoy vamos Buenas a... tardes. En esta edición trataré sobre el alimento enlatado, porque Entonces, hoy tenemos la sesión de alimentos enlatados. La idea es que, pues nosotros habíamos visto que hay diferentes microorganismos que pueden crecer en los alimentos dependiendo de sus condiciones de temperatura, de pH y de crecimiento de por sí del microorganismo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en los alimentos enlatados porque es uno de los grupos de alimentos donde nosotros podemos tratar de conservar esos alimentos que se encuentran dentro de esas estructuras de la lata y evitar esa proliferación de los microorganismos. Entonces, en la lectura de esta semana, ustedes van a encontrar cómo fue ese origen de esos alimentos enlatados y cómo son esos dos procesos principales que ocurren con el aumento de la temperatura para evitar el crecimiento o proliferación de los microorganismos. Entonces, una cosa muy interesante dentro de los alimentos enlatados es que, pues, imagínense que son estructuras donde nosotros estamos poniendo la comida en un recipiente que usualmente es de aluminio o de acero recubierto con estaño, y lo que hacemos es que esto permite el aumento de la vida útil del alimento. Entonces, por ejemplo, una manzana que puede de pronto descomponerse en una semana, si nosotros la enlatamos, pues podemos aumentar ese tiempo de vida de esa manzana. Entonces la podemos consumir en varios meses. Entonces, ¿qué permite esto? El lograr almacenar los alimentos de otras formas, pues nos ha garantizado nuestra vida también dentro de la sociedad. Entonces vamos a ver que en el origen de los alimentos enlatados está asociado directamente a las guerras, donde dependiendo de toda esa gente que tenía, todos esos militares que tenían que alimentarse de alguna manera, pues no podían andar cargando ciertos alimentos, sino que sencillamente el proceso de enlatado permitió que ellos tuvieran sus alimentos complejos dentro de una lata y pudieran abrirlos en cualquier momento y comer. Entonces, ¿esto qué permitió? Que nosotros lo que hacemos es que aumentamos esa vida útil del alimento y que el proceso de ese crecimiento de los microorganismos pues se va a reducir cuando incorporamos un paso que se llama la esterilización, que siempre, gracias Jorge, que siempre está asociada a qué? Al aumento de la temperatura. Otra cosa que nos permite los alimentos enlatados es que como no tenemos contacto con el exterior, sino que el alimento está preservado hermosamente en una lata, pues no hay contacto con el aire, no hay corrientes de aire que de pronto entren en contacto con el alimento y que garantice esa estabilidad de este alimento y su vida nuevamente. Otra cosa que nosotros veíamos la clase pasada de la regla de los 5 segundos, entonces piensen que esas corrientes de aire pueden estar movilizando microorganismos de un lado para otro. El hecho de que nosotros podamos tener un alimento que esté recubierto, pues evita ese contacto con los microorganismos. Vamos a ver que hay dos grupos grandes de alimentos que podemos tener como enlatados, que son la carne, la fruta y los vegetales, y las bebidas. Entonces, la segunda parte de la actividad para esta semana corresponde al manejo que se le hace a los residuos de latas, que está muy asociado con las actividades para que vamos asignando. Que es importante también en los alimentos enlatados. Entonces, ustedes ven que tenemos una estructura completamente sellada y eso está dado por una máquina de sellado que lo que hace es que oprime esas diferentes latas y las acomoda de tal manera que queden completamente cerradas y evita ese contacto con el medio exterior. Eso es lo clave y lo fundamental en los alimentos enlatados. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, formar un alimento enlatado? Lo principal es que nosotros tenemos nuestro alimento. Ese alimento vamos a ver que va a tener diferentes tratamientos, pero en principio ese alimento lo que va a tener es que va a estar recubierto por láminas de acero. Esas láminas lo que van a hacer es que, pues dependiendo del proceso de formación de la lata, pues se prensan y se curvan en los bordes para que luego nosotros logremos tener estos tipos de estructuras. Otra cosa importante es que dependiendo del tipo de lata, lo que nos va a permitir es que en la mayoría se crean esas latas de fácil apertura donde nosotros sencillamente jalamos esa laminita y movemos toda la estructura interna. Entonces van a haber dos procesos importantes
en la fabricación tanto de las tapas como cuando nosotros tenemos ya un alimento dentro de nuestras latas. El primero es el proceso de tapado, que en esto lo que se hace es que se pone una prensa para que estructure o para que presione esa lámina y permita completamente ese cerrado y ese sellado de la estructura. Después de esto hay un proceso de calentamiento también de la lata, porque en caso de que haya quedado algún microorganismo, el hecho de que yo logre calentarlo, pues va a tratar de eliminarlos, pues de matar a este microorganismo, como veíamos la clase pasada, en ese proceso de que los microorganismos, pues se les daña su membrana cuando se aumenta la temperatura. Después de esto se da el proceso de enfriamiento rápido, para que pues todo lo que corresponde al alimento dentro de nuestra lata pues no tenga algún efecto por ese calentamiento. Entonces vamos a tener tres actividades importantes dentro de los alimentos enlatados y están asociados directamente a los microorganismos. Entonces, la clase pasada nosotros veíamos que podíamos tener diferentes tipos de microorganismos dependiendo de la temperatura donde viven. También que podíamos encontrar una variación entre los hongos o entre las bacterias en el crecimiento, en el pH de los alimentos. Y que esa capacidad, digamos, que tienen los microorganismos de crecer, está asociada a un término que se llama la actividad del agua. Entonces, imagínense que nosotros como seres vivientes requerimos una capacidad de agua o una cantidad de agua específica para cada uno de nosotros. Para que las bacterias crezcan, ellas necesitan también una cantidad de agua específica. En los alimentos enlatados, cuando nosotros retiramos esa agua a partir de la adición de sales o azúcares, estamos haciendo que la bacteria no tenga suficiente agua para crecer y eso evita el crecimiento de esos microorganismos. Por eso es que muchas veces ustedes van a encontrar alimentos enlatados o que vengan en recipientes de vidrio que son muy salados o que son muy dulces, que son la formación, por ejemplo, de las conservas, por ejemplo, de frutas. Entonces, el hecho de que yo le agregue esas sales y esos azúcares hace que esos microorganismos no puedan crecer porque no tienen agua disponible para poder generar su proceso de crecimiento. Entonces, creo que me tengo en el chat una pregunta. La otra cosa, el segundo factor importante a tener en cuenta es el pH. Entonces nosotros habíamos visto que teníamos alimentos ácidos y alimentos que eran de un pH alto. Dependiendo de ese pH, nosotros veíamos que habían unas bacterias que podían crecer en pH ácido o en pH neutral. Vamos a encontrar que los alimentos que se encuentran enlatados usualmente van a tener un pH de 4.6 a más o menos 6. Van a ser usualmente ácidos. ¿Qué implica esto? Que van a haber ciertos grupos de bacterias que no van a poder crecer en este tipo específico de alimentos. Entonces, ustedes van a encontrar también en los enlatados algunas comidas, por ejemplo, que tienen mucho vinagre o que tienen diferentes sustancias que los hacen ácidos. La razón de esto es que si yo pongo un alimento que es ácido o que naturalmente es ácido o le aumento la acidez, logro que esos microorganismos no se encuentren presentes en el alimento. Ya vamos a ver los diferentes grupos de microorganismos. Y el tercer componente importante, que estos tres nosotros los vamos a mantener para todos los tipos de formas de empaquetamiento de los alimentos, es la temperatura. Entonces nosotros habíamos visto que la temperatura es algo esencial para retirar esos microorganismos. Y todo lo que implica aumentar la temperatura permite que nosotros no tengamos los microorganismos y que el producto que vayamos a consumir lo podamos tener pues bien, de manera óptima. Ya que si no hiciéramos el proceso de aumento de temperatura, pues los microorganismos nos van a crecer ahí. Listo. Entonces, ¿qué es importante en relación a los alimentos enlatados? Muchas veces pueden encontrar y dicen, no, es que los alimentos enlatados no son buenos porque la cantidad de nutrientes no es la misma que cuando nos comemos un alimento fresco, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Nosotros cuando hacemos el proceso de cosecha desde la granja hasta donde nosotros vamos a alimentarnos, pues va a haber un proceso de aumento de condiciones de ese alimento en el almacenamiento, que es lo que vemos en línea naranjita, para estabilizar ese alimento y que los nutrientes no se pierdan. Entonces, aquí es donde nosotros adicionamos algunas sustancias que permiten esa estabilización de esas moléculas que nos van a ser alimenticias para nosotros.
Eh, a diferencia de que si nosotros tuviéramos una fruta fresca o un vegetal fresco, pues a lo largo del tiempo va a ir perdiendo esa capacidad de tener esos nutrientes. ¿Por qué? Porque las condiciones de temperatura, de humedad o de incidencia de luz pueden afectar al alimento y pueden reducir su capacidad nutritiva. Entonces es importante considerar que esos nutrientes van a estar presentes y de hecho van a estar preservados a lo largo del tiempo para que cuando tú te comas ese alimento pues tenga la misma cantidad de nutrientes en comparación a un alimento fresco. Otra cosa importante corresponde al pH. Entonces vamos a ver que vamos a tener alimentos que son de alta acidez, por ejemplo, naturalmente los limones, por ejemplo, el ají, son alimentos que pueden aún así tener algunos microorganismos como hongos y levaduras. Vamos a tener alimentos de baja acidez y sobre estos es donde debemos concentrar la actividad porque la mayoría de nosotros vamos a consumir. Por ejemplo, lo que corresponde a pescados, a lácteos, a vegetales. Estos alimentos requieren alta temperatura para poder reducir esas bacterias que no viven con oxígeno, las bacterias que viven en temperatura media y las bacterias que viven en temperaturas altas. Una cosa interesante en las bacterias es que ellas pueden formar esporas y esas esporas pueden sobrevivir a las temperaturas altas. Entonces, por eso es que es importante dar todas las condiciones dentro de ese alimento para garantizar que las bacterias no vayan a crecer. Otra cosa muy interesante que vamos a ver en los enlatados es que hay una bacteria que puede crecer fácilmente, que es el Clostridium botulinum. Entonces, vamos a requerir una temperatura de más o menos 115 a 121 grados para lograr estabilizar el alimento y retirar este tipo particular de bacteria. Entonces, vamos a tener tres tipos de alimentos de acuerdo a su acidez. Los alimentos que son ácidos, los alimentos que son de acidez media y los alimentos que son de baja acidez. Cada uno de estos requiere una temperatura y una variación de pH para poder estabilizarse y para que nosotros lo consumamos, por ejemplo, enlatados. Entonces, una cosa demasiado interesante que nosotros habíamos visto en la clase pasada es que había una temperatura como por debajo de los 50 grados Celsius que nosotros veíamos que había un mayor crecimiento de las bacterias, de las levaduras y de los hongos. Entonces, todo lo que corresponde a temperaturas superiores a 78 grados Celsius, vamos a garantizar la eliminación de algunas bacterias, de levaduras y de hongos. ¿Qué es importante? Que en las latas lo que vamos a tener es que esas latas usualmente tienen que calentarse en agua hirviendo para poder garantizar que ciertas bacterias se vayan a eliminar. Usualmente, ¿a qué lata se asocia esto? A todo lo que son encurtidos o productos que están en como mermeladas. No requieren tanta temperatura porque ya de por sí son muy ácidos, entonces ya sabemos que va a matar ciertos grupos de bacterias. Mientras que hay otros tipos de productos, por ejemplo, la carne o algunos vegetales que no son tan ácidos, pues van a requerir muchísima más temperatura para poder estabilizarlos. Entonces, en esta imagen podemos ver que vamos a tener dos grupos grandes de alimentos, los que son muy ácidos y los que son poco ácidos. Entonces, piensen en el vinagre, en los tomates, en los limones, naranjas y otros tipos de frutas. Ellos son ácidos naturalmente. Van a requerir que en el proceso de enlatado yo les ponga más o menos 100 grados Celsius para poder estabilizarlos y para evitar ese crecimiento de microorganismos. Mientras que si tenemos productos que tienen baja acidez, hay dos opciones. La primera es incorporar alguna sustancia que les aumente la acidez de por sí, o la segunda es aumentar la temperatura. Para eso más o menos se trabaja entre 116 y 121 grados. Entonces todas esas comidas enlatadas, por ejemplo los frijoles, el maíz, las arvejas y alguna carne enlatada, necesita ese tipo de temperatura para garantizar que en la lata no vaya a quedar microorganismos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Hoy están conmigo? Señora. No, profe. Perfecto. Entonces, bueno, esperen, revisen el chat. No. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a ver que dependiendo específicamente del alimento, pues ya vimos que tenemos unos alimentos ácidos y unos que no son tan ácidos. Ya en ese sentido, lo que corresponde al proceso del enlatado del alimento va a depender
¿En qué? En la temperatura y el pH. Entonces piensen cada uno en los enlatados que puede tener en la casa y usualmente puede ser, por ejemplo, el atún, por ejemplo, todo ese tipo de conservas que se guardan y que tenemos en nuestra casa, pues van a tener dos grupos principales, o son de poca acidez o son de alta acidez. Vamos a ver qué es importante para esa estabilidad del alimento y que ese alimento no se descomponga, pues que tenemos unas condiciones primero de temperatura esenciales que hay que seguir. Entonces vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a ver un video y sobre el video vamos a hacer un análisis de el video nos va a explicar todo lo que corresponde a los mitos que podemos encontrar en los alimentos enlatados y cómo es el proceso de los tipos específicos de alimentos que vamos a encontrar enlatados. Una cosa importante es que puede crecer, hay una bacteria que yo les mostré que es el Clostridium botulinum, que es una bacteria que se encuentra usualmente en los alimentos enlatados que, por ejemplo, han recibido abolladuras o no han tenido la cantidad de temperatura requerida, como les mostré en la anterior diapositiva, y que usualmente pueden crecer. O, por ejemplo, cuando caseramente las personas tratan de hacer enlatados en su casa y no controlan bien las temperaturas, algunos microorganismos pueden estar presentes en estos enlatados y dentro de este se encuentra el Clostridium botulinum. ¿Qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria produce unas toxinas, que estas toxinas son las que nos pueden generar parálisis. Entonces, esta bacteria crece muy rápido porque entre 18 a 36 horas ya está proliferando en nuestro organismo y básicamente nos va a generar una intoxicación en relación a que si esos alimentos no están conservados de manera adecuada en esas latas, pues van a proliferar, van a aumentar la cantidad de ese microorganismo. Entonces las personas pueden sufrir desde párpados caídos, dificultad para hablar, para comer, para respirar, y hasta pueden sufrir parálisis por el efecto de la toxina del botulismo. Para esto, pues las personas tienen que asistir directamente a un médico para que haya un proceso de inyección con antitoxina y para trabajar todos esos síntomas que puede presentar. Entonces es importante porque este tipo de bacteria también puede estar presente en latas o por ejemplo, en esas cercas que, que se encuentran en las calles. Esas estructuras usualmente están oxidadas y aparte de eso pueden tener bacterias que crecen ahí y esas bacterias también pueden ingresar por heridas. Entonces, esta bacteria es pues muy conocida en el tipo de, digamos, de los alimentos enlatados porque prolifera muy fácilmente. Entonces, ¿cómo mantenemos esos alimentos seguros? Nosotros tenemos nuestro material crudo, tenemos nuestra preparación que usualmente puede ser aumentar la acidez del alimento o aumentar el azúcar. Ya vimos la importancia de ponerles azúcar a la comida para reducir esa capacidad de agua de las bacterias. Y de esta manera, pues nosotros tenemos nuestro alimento mezclado con alguna sustancia, sea ácida o sea dulce. De aquí, pues, usualmente los alimentos enlatados vienen ya preparados, o sea, ya vienen cocinados, ya vienen listos solo para consumirlos. O sea, no son alimentos que tú tienes que hacerles un tratamiento de calor después de abrir la lata, sino que sencillamente ya los puedes utilizar. A excepción de algunos tipos de frijoles donde toca, o de sopas que toca pues calentarlos para poder consumirlos. Pero lo que corresponde a esta imagen, pues son alimentos que directamente ya los podemos usar. Entonces, la lata lo que ocurre es que pues tenemos la lata que ya les conté que era de acero, de aluminio y recubierto en estaño. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a rellenar esa lata, se le va a hacer el proceso de enrollamiento con una máquina, que es lo que le va a poner la tapa de encima. Se van a pesar, pues para garantizar la igualdad entre cada lata. Y aquí viene un proceso de esterilización que implica el aumento de la temperatura. Más o menos en 30 minutos esa lata se pone a 120 grados y esto es lo que hace dos cosas. Primero, matar a esas bacterias. Segundo, hacer que esas enzimas que tiene la fruta o que tiene el alimento, pues se degraden. Entonces, ustedes ven que a lo largo del tiempo un alimento se puede descomponer y es normal. Está asociado a las bacterias y a las enzimas que el alimento también tiene para degradar. Entonces, este hecho hace que nosotros garanticemos que ese alimento ya sea seguro en ese paso de esterilización. Después viene el enfriamiento, entonces ya sabemos, mantenemos la estabilidad del alimento y usualmente se utiliza agua fría. Después ya es el marcaje, el embalaje y la comercialización del alimento.
que es importante, pues que gracias a los alimentos enlatados nosotros vamos a poder evitar todo ese contacto con agua, con líquidos, con luz, que puedan tener un efecto directo sobre el alimento. Y esta es una de las estrategias que se utilizan para poder aumentar la vida de los alimentos. La otra clase vamos a ver la sesión de la pasteurización, que es un momento clave en la historia, y ustedes lo van a encontrar en la lectura de esta semana, donde a través de ese descubrimiento de la pasteurización nos vamos a enfocar directamente en los lácteos, cómo mantenemos esa seguridad en los lácteos. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Pues todavía tenemos 15 minuticos de clase, el video dura 15 minutos. La idea es que anoten estas preguntas que les tengo en esta diapositiva y luego del video vamos a comenzar a discutirlas. Entonces necesito que primero anotemos estas preguntas y ya arrancamos a ver el video. ¿Qué es importante en el video? Que ustedes van a ver cómo vamos a reconocer las latas de nuestros alimentos, cuánto tiempo podemos durar con un alimento que se encuentra enlatado. Por ejemplo, vamos a ver unos tipos de alimentos que son los de tipo militar, que tienen una mayor durabilidad del alimento, y qué tratamiento se le hacen a las frutas para que no requiera el uso de conservantes. Y la última pregunta es describir un mito de los que se observan en el video. Entonces, ¿ya anotaron las preguntas? Y arranco con el video. El video está dividido en 3 partes, entonces en cada parte yo detengo y arrancamos con la retroalimentación. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya escribieron las preguntas, chicos? No, señora. Sería, profe. Listo. Listo. Ay, recuerden también que hay plazo hasta hoy de la entrega de las 2 actividades de la semana pasada, entonces para que no se les pase la fecha límite es hasta las 6:20. Por favor, envíenla tanto al correo como al Edmodo para yo garantizar de que pueda, digamos, de que si presentaron alguna dificultad para el correo, tenerla directamente en el Edmodo, ¿listo? Ya recibió varias. Listo. Entonces voy a arrancar con el video y ya le tomé pantalla. Profe, espere. No se preocupen. Pero voy a hacer algo, voy a copiarlas y se las pego en el chat para que las tengan. Listo. Ahí les puse las preguntas en el chat para que las tengan, para que no se me pierdan. Entonces, vamos a mirarlo, el video está dividido en 3 momentos, en cada momento yo lo detengo y arrancamos con la retroalimentación, ¿listo? Listo, creo que varios se me salieron. Bueno, de pronto no pudieron. Bueno. Listo, arranco con el video. Me dicen si pueden ver la imagen, por favor, que no se vaya pasado 20 minutos del video y nadie pueda ver nada. Listo. Chin, chin, chin. Listo, chao. Ya se ve, profe. Listo, gracias. Entonces, Listo. Desde hace mucho tiempo la gente lo pide. Verás los riesgos, las ventajas y desventajas, las latas de raciones militares, rotación, almacenamiento, fechas de caducidad, en fin. Pero comenzaré con algo muy serio para captar tu atención. No se puede ver o probar el botulismo en los alimentos enlatados. Sin embargo, hay otras señales de que una lata de comida podría haberse deteriorado.
Si haces esta prueba y descubres que la lata hace este sonido, es hora de jubilarla y de reemplazarla. Ocurre lo mismo si al abrir la lata los alimentos salen y desbordan el recipiente. Burbujas, burbujas o colores no naturales. Si al abrir la lata ves burbujas o espuma, no la toques ni con un palo, destrúyela. Abolladuras. Estas deformaciones producidas por los golpes comprometen la integridad del sello o del sellado hermético que puede exponer los alimentos a las bacterias. Óxido, corrosión, muy mal síntoma también porque la corrosión creará agujeros que dejarán entrar aire y con el aire llegarán también las bacterias. Olor ocre. Si esa lata desprende olor picante, ácido, químico o no tiene aroma natural, ni te acerques, destrúyela. Si al abrir la lata se produce un escape de aire suave, es normal, pero si ese escape es similar a un silbido audible de forma clara, atención, deséchala. Fugas, si las ves, hora de destruir esa lata. Cuando me preguntan sobre el por qué no hablo de las latas MRE, por sus siglas en inglés, pero significa comida lista para comer, estas latas fueron creadas para el ejército norteamericano como raciones de combate individuales y que aportaran lo que una persona necesita para cubrir las necesidades nutricionales de 1 o 2 días. En estos días están disponibles para los civiles. ¿Deberías almacenarlas? Estas latas ofrecen una nutrición rápida y eficiente y claro que tienen un lugar especial con los preparacionistas, pero quizá no sea la solución para todo el mundo porque son caras. Esto deja fuera a la mayoría y desde el primer día trato de lo que se ve aquí esté al alcance de todos. Sin embargo, no puede negarse que son relativamente estables en almacenamiento prolongado, como esta lata abierta el año pasado, pero que fue elaborada en 1944. Su contenido estaba en perfectas condiciones. Estas latas pueden contener estofados, espaguetis, albóndigas, avena, postres, galletas con pan y queso, caramelos, pan y manteca, en fin. Para nombrar una de las desventajas, porque hasta ahora solo mencioné ventajas, si lo crees necesario haré un video sobre este tipo de lata porque hay mucho que decir sobre este artículo. Como te decía, una de las desventajas es que caducan de 3 a 5 años, salvo casos excepcionales como el de recién, que por estar envasado en una lata especialmente para tal fin, forma de almacenaje, clima, etc., pueden durar décadas, pero la mayoría en 3, 4, quizás 5 años caducarán. Siempre ten en cuenta que los alimentos deshidratados y liofilizados durarán mucho, pero mucho más. Debo reconocer que este tipo de latas está teniendo gran demanda. En el caso de que puedas adquirirlas, te recomiendo que las reserves para duraciones más cortas o donde sea necesites comidas preparadas. Estas latas serían una gran cosa en casos de emergencia. Manténlas en lugar fresco para maximizar su vida útil. La temperatura también juega un papel importante en el sabor y en la calidad. Agradezco a esas personas. Listo, entonces yo voy preguntándoles específicamente a algunos sobre la primera pregunta. Entonces, para la primera pregunta, Milton, Karen Villanueva y Samuel Sarmiento. Entonces, arrancó. Karen Villanueva, cuéntame, ¿qué señales nos dice que la lata está deteriorada? ¿Cuál alcanzaste a escuchar? Que al abrirla, si se suena como un silbito, bailas, toca botarla, ya no sirve. Exacto. ¿Y qué? Al momento de presionarla suena, de presionar la parte de arriba suena, tampoco sirve. Listo, gracias Karen. Listo. Entonces, muy importante, porque si ustedes escuchan un silbidito, significa que hay un aumento de alguna producción, de alguna sustancia de las bacterias que hace que se genere esa liberación de aire. No sabemos si, por ejemplo, pues, si es una bacteria que libera, por ejemplo, CO2, entonces estaríamos hablando de que ese silbidito es la liberación de esa sustancia. Puentes Milton, cuéntame, ¿qué otra señal nos dice que la lata está, que no hay nada que hacer, que la botemos? Profe, pues si uno mira la lata y ve que tiene hoyos, puede que haya entrado aire y con eso bacterias. Entonces, esa es una señal de que no se debe consumir. Listo, muchísimas gracias, Milton. Sí, todo lo que corresponde a abolladuras, golpes hacia las latas, pues ya no me está garantizando esa estabilidad del alimento pues en la lata, porque el hecho de que yo la golpee puede ser que haya entrado algún tipo de patógeno a esta. Y Samuel, cuéntame.
Profe, cuando uno la abre y hay burbuja o espumas, toca botarla. Esto ya está pasado. Ya está pasada, Yo sí, iba a señor. decir eso, Samuel. Siempre me Espere, roban la espere, espere. palabra. Ya No baila. porque, no, porque puse a Villanueva, a Puentes y a Sarmiento. Y a Jorge Bernal, cuéntame también otra que mencionaba el señor. Yo esperando a que Jorge hable. Listo, esperemos. Entonces, que tenga óxido la lata, sí, señor. El hecho de que ustedes encuentren que haya como esa coloración amarillenta de óxido no le da garantía de que la lata sea buena, entonces también toca eliminarla. Listo, entonces voy a parar acá la videollamada, vuelven a entrar, no se les olvide volver a entrar y ya arrancamos con la segunda pregunta. Profe, ¿Listo? no creo que vuelva a dejar entrar. ¿Por qué? Dice que máximo cuatro, ¿qué? No, tranquila, ahí yo con mi mismo link, no se preocupe. Si algo me dicen, ¿listo? Bueno, revisamos. Listo, ya vuelvo a entrar. Bye. Bueno, profe. Personas que decidieron convertirse en colaboradores de este canal compartiendo en sus redes sociales cada video. Listo. Entonces, Listo, profe. la siguiente era, ¿cuánto tiempo puede durar un alimento enlatado de tipo militar? Entonces, esta pregunta la va a responder, momento. Esta pregunta la va a responder Giancarlos Montenegro y Alejandro Bernal. ¿Cuánto puede durar ese alimento militar que veíamos en el video? Alejandro, de 4 a 5 años. Sí, señor. Profe, yo no le pude poner bien cuidado al video porque se me cayó el internet y no quería coger. Listo, tranquila, ya vamos a poner la segunda parte. Listo, Giancarlo también de 4 a 5 años. Digamos, alguien que me diga qué veían de ese tipo de alimentos que nosotros no encontramos normalmente en los alimentos enlatados que tenemos en casa. No, porque eso es plano, como es. De los que están aquí con nosotros, ¿qué alimentos ustedes veían de raros que encontraban ahí en nuestros enlatados militares? Las galletas, profe, o los ponques. Las galletas y los ponques, ¿cierto? O sea, ese tipo de alimentos. Traían como unas bolsitas como para calentarlo. También, sí. Entonces ustedes veían que eran alimentos que no son fruta disecada, sí, esa le llamamos la fruta liofilizada, que son son frutas que lo que uno hace es que las pone a secar. Vamos a ver dos maneras de lograr esto. Entonces, claro, ya no tengo, digamos, necesidad de empacar una manzana completa, sino que la seco. Y esa es la que yo pongo en los paqueticos que incorporo dentro de ese alimento militar. Entonces, una de las cosas que van a ver en su lectura de esta semana es que esos alimentos militares pues son muy importantes pues para toda esta gente y este fue el momento donde se crearon este tipo, digamos, de estructuras enlatadas para garantizar esa estabilidad de los alimentos. Listo, continuamos con el video y luego sigo con los que me faltaron. Entonces, acá arranca el siguiente video. Momento y reviso si está presentando. Ya pueden ver esta imagen, ¿cierto? El alimento enlatado, ¿qué es verdad y qué es falso? Esto no es así. El proceso de enlatado hace innecesario el uso de conservantes. Los alimentos enlatados se calientan a una temperatura y presión lo suficientemente altas como para matar cualquier bacteria que constituya una amenaza. La fruta, por ejemplo, tiene un alto nivel de acidez, lo que permite enlatarse solo con la necesidad de calor alto o fuerte. Para otros alimentos como las verduras, los frijoles y las carnes, se someten al calor y presión elevados. No hay nada agregado a la comida que no sean los edulcorantes o condimentos deseados. A medida que se conserva la comida, se forma un sello hermético que mantiene las bacterias afuera y la frescura dentro del recipiente.
Es definitivamente cierto que el alimento más nutritivo es el alimento fresco. Cuanto antes se coma después de ser cosechado o sacrificado, mayor será el contenido nutricional. Pero cuando cocinas la compra del día, también se pierden nutrientes en el vapor o en el humo de esa comida. Sin embargo, la comida enlatada que se conserva 2 o 3 años después de su envasado retiene la mayoría de sus nutrientes. Si lo piensas, tan pronto como cocinas algún alimento, lo estás procesando. Asar un pollo, hervir papas, hornear pan, son métodos para procesar los alimentos en una forma que podamos preferir comerlos. En realidad, los alimentos enlatados no son más procesados que los alimentos cocidos normales. La principal diferencia es que se cocinan a temperaturas y presiones más altas y luego se sellan al vacío. Seamos sinceros, el sabor de una lata de duraznos es delicioso. Los alimentos enlatados cuando se conservan en la madurez y más aún poco después de la cosecha, conservan su sabor al menos hasta su fecha de caducidad y más tiempo si se almacenan adecuadamente en un ambiente fresco y seco. Es muy cierto que los alimentos enlatados a menudo contienen sal. Sin embargo, esto no es necesario para el enlatado y conservación de estos alimentos. La sal se agrega simplemente para el beneficio del sabor, o sea, para potenciar el sabor, de la misma manera que agregarías sal a tus papas fritas o a un tazón de sopa. Hay muchas opciones bajas en sodio cuando se tratan de alimentos enlatados. La mayoría de los tipos de alimento de emergencia no deben ir al sótano porque son demasiado susceptibles a la humedad y las plagas. Sin embargo, a menos que la casa alcance niveles de congelación, debería estar bien almacenar los alimentos enlatados en el sótano. Solo ten en cuenta que no debes colocar las latas directamente en el piso. La temperatura del piso de losa será diferente a la temperatura del aire. Esta diferencia de temperatura puede causar la acumulación de humedad en la lata y hacer que los alimentos enlatados se vuelvan malos. Deberás armar algún estante de madera. El garage es el peor lugar para guardar tus alimentos de emergencia. Sin embargo, muchas personas no tienen otra opción que guardar su comida en el garage debido a las limitaciones de espacio. Al igual que con el sótano, no mantengas tus alimentos enlatados en el piso. Sin embargo, hay más problemas con los alimentos que dejes en tu garage, porque son propensos a temperaturas extremas. Si el garage se calienta demasiado, la comida enlatada puede echarse a perder. Y si el garage se enfría demasiado, la comida enlatada puede congelarse. Por lo tanto, deberías buscar otra opción. Listo. Entonces, para esta pregunta es la 3. ¿Qué tratamiento se le hace a las frutas para que no requiera el uso de conservantes? Y describe un mito de los observados en el video. Entonces, vamos a empezar con los mitos. Entonces, para los mitos, Alison Guzmán y Gabriela Betancourt. ¿Qué mitos encontraron en el video? Profe, que entre más tiempo que un alimento esté enlatado, coge mal olor o mal sabor. Listo, gracias. Y entonces nosotros veíamos que dependiendo, claro, eso depende mucho de las sustancias que les agregamos al alimento en la primera parte, digamos, de esa cocción del alimento, si se va a hacer. Listo, Alison Guzmán, cuéntame, ¿qué otro mito te llamó la atención dentro de los que estaban ahí en el video? Alison. Alison. Creo que no está todavía con nosotros. Listo. Acá por acá tenía a Jorge que me iba a decir uno de los mitos. Cuéntame. Ay, Jorge, hágale. Cuénteme uno de los mitos. Ahí estoy esperando a que escriba. Listo. ¿Alguno otro quién falta por participar? Falta Santiago Marín y Sebastián Duque. ¿Algún mito que se acuerden? Cuéntame. Pues no es como un mito, pues que si uno deja los alimentos, por ejemplo, en el sótano se puede enfriar y los alimentos se congelan, entonces se pueden dañar y si se calienta mucho, pues el alimento se puede echar a perder. Y ya. Gracias, Sebastián. Exacto. Entonces, esa es otra manera, digamos, en donde debemos mantener estos alimentos pues para evitar eso que nos dice Sebastián, de evitar que se congelen o evitar que se aumente mucho la temperatura que pueda afectar el alimento. Entonces, sí,
efectivamente. Y Santiago Marín, ¿algún otro? Que los alimentos enlatados tienen mucho más sodio que... Profe, se escucha muy lejos el audio de Santiago. Pero tranquila que yo lo estoy escuchando y ya le digo, sí señor, que los alimentos pueden tener, tienen mayor cantidad de sodio. Sí señor, ese es otro mito y depende mucho, es de la persona, bueno, de la empresa que está haciendo el tipo de alimento y la cantidad, digamos, de sal que le echan normalmente para condimentar. Por eso es que en el comienzo del video decía como depende mucho de los condimentos que se le adicionen para que nosotros digamos, ah, bueno, esto me sabe más salado o a conservantes, por así decirlo. Listo. Alison Guzmán, ¿estás con nosotros? No, creo que no. Creo que no me escucha. Listo, entonces vamos a ver la Profe última. dice que no le sirve el audio. Ah, no le sirve. ¿Y puede escribir en el chat? Alison, Pues si entonces. escribió eso en el chat, me bueno, imagino sí. que sí. Ah, bueno, sí. Alison, entonces, ¿qué tratamientos se le hacen a las frutas para que no hayan tantos, para no usar conservantes? Entonces, espero a que Alison escriba y seguimos con la última parte del video. Entonces, vemos que una cosa muy importante de esos enlatados es ese tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuál es el tiempo de vida, cuál es la cantidad de tiempo que podemos tener para conservarlos y esos alimentos que se encuentran ahí, pues, qué utilidad. Pues ya sabemos que en la mayoría, digamos, de problemas que se puedan presentar, sea por ejemplo terremotos o sean catástrofes, pues son unos de los alimentos más esenciales para pues nosotros poder sobrevivir durante esas épocas terribles. Listo. Y por eso es que en las guerras se utilizan mucho o se utilizaban mucho. Esperemos que no vaya a haber ninguna guerra o algo así. Listo. Arranco con la última parte del video. Entonces, bueno, listo. Ya nos escribieron acá. El apocalipsis, sí, tal cual. Dado que los alimentos enlatados se esterilizan y luego se sellan en un ambiente hermético, no criarán bacterias. El motivo de la fecha de caducidad tiene que ver con la frescura y el sabor. Después de un tiempo de estar nadando en agua o en aceite, los alimentos enlatados pueden volverse blandos y perder su sabor. Todavía serán seguros para comer, solo tendrán un sabor diferente. ¿Y qué ocurre con las bacterias anaeróbicas facultativas que, aclaro una vez más, no necesitan aire para respirar? Es extremadamente difícil que te contamines por el alimento en una lata en buen estado y lo más probable es que te enfermes de botulismo por los alimentos envasados en casa. Envasar en frascos de vidrio sin tener todo el conocimiento ha llevado a más de uno hacia la luz en el final del túnel, pero cuando se trata de alimento envasado aplica la regla de 3: mira, huele y observa. Las latas dobladas con fugas oxidadas son altamente sospechosas, aunque por razones legales tengo que advertirte que no comas alimentos caducados. Para los organismos reguladores de alimentos de algunos países, ciertos productos enlatados ácidos como tomates, cítricos, etc. podrían durar hasta 1 año y medio y hasta 5 años para productos enlatados con bajo contenido de ácido como carnes, la mayoría de las verduras, etc. Una vez más, todavía se puede comer esos alimentos enlatados después de ese periodo de tiempo. Es posible que no tengan un sabor tan fresco como cuando estaban enlatados y que hayan perdido algunas vitaminas, pero es probable que aún sean seguros para comer. La rotación es obviamente más que importante para saber qué alimentos están por caducar según la fecha impresa en el envase. Te recomiendo escribir las fechas en cada lata para saber cuándo rotarlas o cambiarlas por otras nuevas e ir consumiendo las antiguas. De esta manera debes hacer con todo lo que tengas en tu despensa casera. Así no tendrás pérdidas y tus provisiones estarán seguras. Listo. Entonces, esta es una cosa muy importante porque, entonces, qué factores debemos tener en cuenta para darnos, pues, para evidenciar de que nuestros alimentos, o sea, que las latas las podemos consumir? ¿Cómo se llamaban esas 3 estructuras? ¿Alguien que me diga? ¿Marcándolas? Correcto, Samuel, sí señor, tenemos que marcar las latas para saber en qué fecha se van a vencer y con eso ir utilizando las que se venzan primero y luego sí las que tienen una mayor duración. Listo, ¿y qué otro parámetro teníamos? Alguien que se acuerde del video. Entonces, recuerden, siempre mirar, oler y observar
esas características que tengan el alimento. Si tiene alguna falla, ya vimos que si genera un olor, si da un sonidito, si se ve terrible el alimento, pues actuar con los instintos naturales de nuestros 5 sentidos que vimos en ciencias naturales y evitar consumirlo para que no nos dé alguna enfermedad. ¿Listo? Claro, sí, digamos aquí lo que hacemos es ponerle las fechas para irlas rotando, digamos, en la alacena. Si, digamos, ustedes tienen en donde guarden sus alimentos y si ponen atrás lo que es más reciente, pues ustedes van a consumir primero lo que es más viejo y mejor, porque no va a pasar esa fecha de vencimiento. Y no leerlo directamente, sino que si tú ves alguna bolladura, ya sabes que observar, el hecho de observar y ver alguna bolladura, retíralo. O si escuchas ese sonidito que nos ponían al comienzo de que la lata pareciera que fuéramos a jugar con esa lata, tampoco, porque ese sonidito significa que entró bacterias y que el aire pudo haber contaminado el alimento que se encuentra ahí. Entonces, sí, ya si usted definitivamente cogió y abrió la lata y huele terrible, pues definitivamente no consumirla. Lo bueno de este tipo, digamos, de alimentos es que pues tienen una mayor durabilidad. Y pues la otra clase vamos a ver el otro grupo de alimentos en relación al proceso de la pasteurización. Listo, de la semana pasada, listo, entonces, recuerden que tienen, no se van a volver zombies, recuerden que tienen, bueno, entonces explico de la semana pasada de biotecnología. En la de la semana pasada, nosotros estábamos hablando de que teníamos una ficha de lectura y una actividad. Entonces, déjame un momento mientras, ¿ya pueden ver mi pantalla donde se ve la actividad? Sí, profe. Listo, gracias. Listo, entonces, nosotros habíamos visto que para garantizar la seguridad de los alimentos habían unas condiciones específicas de temperatura, de evitar la contaminación cruzada, es decir, si utilizo un cuchillo donde estoy cortando las verduras en comparación con un cuchillo que utilizo las carnes, pues tener los cuchillos separados y las tablas para evitar que las verduras queden contaminadas con las bacterias de la carne. Entonces, la idea de la ficha de lectura es leer esta que les pongo de cómo mantener mis alimentos seguros y qué alimentos están asociados a enfermedades por las bacterias. Con eso haces la ficha de lectura, ¿listo? Que es la que yo les pongo siempre en cada sesión. La segunda es, realicen un crucigrama con 8 términos presentados en la clase sincrónica. Entonces recuerden que esa queda en YouTube. En YouTube ya está la clase de biotecnología para que la vean. En esa clase nosotros vimos las diferentes características que deben tener para evitar el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Vimos el pH en los alimentos y también vimos algunos mitos como el de la regla de los 5 segundos para que nosotros comamos los alimentos. La tercera pregunta se relaciona a la clase sincrónica, que nosotros vimos la curva de crecimiento de los microorganismos. Entonces, si no pudieron entrar a esa clase, lo ideal sería que la vieran en YouTube. Ahí está la clase completa. Y 4, entonces, según en tu casa, habla con tus padres, con tus hermanos, si tienes, ¿qué mitos ustedes tienen en relación a los alimentos y los microorganismos? Entonces, yo en la clase sincrónica les puse la regla de los 5 segundos. Entonces, me gustaría escuchar qué mitos tienen. Por ejemplo, me acuerdo que Nicole, creo que era, me decía algo sobre que en la casa cogían las arepas y las fritaban para evitar, digamos, que cuando estuvieran vencidas, botarlas, sino consumirlas por medio de la fritura. Entonces, quiero que en su casa pregunten qué mitos tienen en relación a la comida para que los trabajemos en la próxima sesión. ¿Listo? Esa es la idea de la actividad de biotecnología, la que tienen plazo hoy hasta las 6:20, ¿listo? La de esta semana, ¿a qué está relacionada? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa parte de historia de los enlatados, porque es una de las estrategias más fáciles para poder conservar los alimentos. Listo, de nada, Alison, no hay problema. Entonces, para la ficha de lectura, pues vamos a hacer un mapa conceptual. La idea es que lo hagan, pues, que no sea copiar y pegar directamente el texto que les pongo en la lectura, sino que ustedes lo utilicen como un organizador gráfico importante para resumir lo más esencial de las lecturas. Entonces, no me escriban en cuadros la parte del texto, sino analicen qué es la información esencial y descríbanla en ese mapa conceptual. ¿Listo?
lo tengo muy en cuenta porque veo a veces que los mapas lo que hacen es copiar y pegar la información de lo que viene en la lectura. No, la idea es que ustedes diseñen, o sea, o redacten la información que van a incluir dentro del mapa. ¿Listo? Entonces acá les explica la historia de dónde nacen esos enlatados y ese aspecto, digamos, de cómo a partir del enlatado podemos reducir la descomposición de los alimentos ocasionado por las bacterias. Y nos habla de dos momentos fundamentales en la microbiología a partir del conocimiento de Lázaro Spallanzani y de Pasteur. Entonces, quiero que lo tengan muy en cuenta porque la otra clase vamos a ver pasteurización, entonces vamos a recordar un poco esto. La segunda pregunta está relacionada con lo que nosotros vimos en clase y con la información que aprendimos en relación a Clostridium botulinum. Entonces, la idea es que si no les quedó claro, ustedes tienen ahí la lectura, o si no, también aumenten la cantidad de información que pueden encontrar en Internet. Y el tercer punto es que lo voy a enfocar directamente a la actividad PRAVE de esta semana. Sin embargo, yo le mando a Carol los links de las sesiones de PRAVE virtual. Y la idea es que hagan una imagen o una infografía de la contaminación con el aluminio. Entonces, revisen ese link que les pongo acá, porque está enfocado a la parte ambiental del uso de esas laticas de aluminio, qué consecuencias pueden tener. ¿Listo? Y lo mismo, hacer siempre la autoevaluación porque a mí me interesa cómo se están sintiendo en la clase, si han podido participar y si les ha llamado la atención. Esto es importante que lo hagan, ¿listo? En observaciones ustedes pueden decir, venga, profe, me gustaría hacer esto, o venga, profe, la clase así está muy interesante. Me gusta que me digan cómo podemos enfocar y mejorar este tipo, digamos, de escenarios sincrónicos. ¿Listo, chicos? Entonces, no siento algo más. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud al momento? Ay, Dios. Bueno, No, Jorge, señora. entonces vaya y cargue ese celular. Listo, chicos, entonces, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, profe. Nos vemos, espero sus asignaciones por correo y por Edmodo, ¿listo? Bueno, calmen al gato que se va a morir. Que les vaya muy bien, chao. Chao, profe.